La conferencia del día. En el día de hoy está con nosotros el doctor Abel Lemiña, quien está recibido en la UBA, Universidad de Buenos Aires, como kinesiólogo en el año 1980. Luego obtuvo también en la UBA el título de licenciado en Kinesiología y Fisiatría en el año 1990. En el año 2001 presentó su tesis doctoral y recibió su título de doctor en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Nacional de San Martín. Es director y docente de cursos de capacitación de posgrado en la Facultad de Medicina, UBA. Es investigador en medicina física, dicta cursos de terapia funcionalista sobre columna y hernias de disco y sobre microrehabilitación celular. Es codirector del KMI, Kinesiología y Medicina Integrativa en Capital Federal, es profesional del Instituto Fuhrman en Capital Federal y es disertante en congresos nacionales e internacionales. Realiza, en este caso, también trabajos científicos presentados en distintas revistas a nivel internacional y nacional. Está con nosotros el doctor Abel Lemiña, quien le damos la bienvenida, y en el día de hoy va a estar hablando sobre hernias de disco. Bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación, gracias por estar acá, y a todos los que les propuse este tema fue porque se habla mucho, pero se conoce poco. Entonces la idea fue no hablar de una terapia en especial, sino conocer de qué estamos hablando. La idea fue, hablemos de hernias de disco. Hablar de hernias de disco. Generalmente, yo que estoy en el tema, encuentro que la mayoría no sabe lo que es el dolor que se puede sentir, pero no tienen la menor idea de nada. Es más, van en búsquedas de distintas terapias, inclusive alternativas, porque es como un monstruo que no sabemos de dónde viene. Y sin embargo es tan conocido hoy en día, desde el funcionalismo, todo el proceso que genera una hernia de disco, que los invito a que en un ratito, sin ser una charla de alto nivel universitario, entiendan qué es una hernia de disco, cómo se desarrolla, qué lo produce, qué síntomas produce, por qué da esos síntomas, los porqués, los fundamentos de los mecanismos, y para hablar algo de terapia y algo que quisiera desmistificar. Hablar de hernia de disco parece que es hablar de la patología pura, y yo ya les adelanto que no. En algún momento lo voy a preguntar y lo voy a responder yo, pero eso es una forma de hacer docencia. Pero sepan que no es así. Hablar de hernias de disco es hablar de una etapa, de una afección en el momento agudo. Es un proceso. Entonces vamos a ir primero ubicándonos en un esquema donde vemos la parte de una unidad funcional, vértebra, disco, vértebra, ligamentos. Acá, dentro de la cápsula articular, está la verdadera articulación, ahí adentro, que después la vamos a ver, donde se desarrolla el movimiento de la columna. Cuando automáticamente, estoy seguro que la mayoría, cuando ven vértebras y todos, miran acá. Esta es la parte que menos se ve, sin embargo, ese es el centro y el secreto de casi todo lo que pasa en columna vertebral. O sea que ya empezamos partiendo que todos miran el disco y miran el cuerpo vertebral. Por aquí dentro pasa la médula, de acá salen de estos agujeros de conjunción, se llama de conjunción porque es la unión entre una vértebra y otra, forman un orificio por donde emerge desde la médula el nervio periférico, que es el que nos va a dar capacidad para mover y para sentir. Es un nervio, es como un cable. Imagínense un cable de doble vía. Me permite, si me toco acá, yo siento. Y si digo, quiero mover eso, mi cerebro manda la orden, baja por la médula, mi hemisferio izquierdo, y hace, y muevo. Es decir, el secreto es que la columna es muy importante por
infinidad de motivos, pero hay una de las funciones que pocos tienen en cuenta. ¿Saben por qué las vértebras son duras? Lo mismo que el cráneo, porque es duro, porque tiene que proteger el sistema nervioso central. Tiene que proteger el cerebro, el tronco encefálico y luego la médula en todo el recorrido de la columna hasta más o menos la lumbar 1. A partir de ahí ya se termina la médula y salen raíces, siguen los nervios saliendo, los cablecitos, hacia todo el cuerpo. Todo el cuerpo depende de esto. Esta unidad funcional, donde está el disco, les decía, el movimiento se realiza acá. Para que se ubiquen, yo me voy a poner así para que vean. Esto de mi cuerpo está así. Esto que está acá, si ustedes se tocan, es esto que toca acá. Jamás se toca ni el disco ni el cuerpo vertebral. Es esto. Acá hay músculos, son los paravertebrales, que rellenan ese espacio y dan movilidad y estabilidad. El disco lo que hace, cuando esto se mueve, es la acción, además de unir, por supuesto, de almohadilla hidráulica. Es decir, yo me agacho, me muevo y eso va a amortiguar. Si me inclino, va hacia un lado, tiene un núcleo gelatinoso y un anillo que lo contiene. Eso, entonces, es una unidad funcional, el disco, por donde sale el nervio, la parte posterior, y acá donde se realiza el verdadero movimiento, ese que perdemos muchas veces y decimos, no puedo moverme porque acá no se mueve y porque acá el nervio puede estar comprimido y el dolor inhibe. Las prevalencias, normalmente tenemos obligación, todos los que damos charlas, de dar estadísticas. Y son números que dan ideas. A mí me da bronca decirlo, pero generalmente no tenemos estadísticas en los países como los nuestros verdaderas. Entonces tenemos que decir encima la palabra americanas, las estadísticas americanas, como si nosotros fuésemos kelpers, europeos o no sé qué. Se refiere a Estados Unidos. En Estados Unidos, el 15, fíjese la prevalencia en un año. En el año, el 15 al 20% de los estadounidenses sufren de la columna. Raquialgias, raquis es columna, dolores. No estamos hablando de hernia de disco puro, sino de dolores. En las personas investigadas en edad de trabajar, la mitad admite que cada año algo le duele. La columna, les aclaro, va de la primera vértebra cervical hasta el coxis. En cualquier parte es columna, es raquis. Los síndromes dolorosos raquídeos son la causa más frecuente de baja laboral en personas de menos de 45 años. ¿Vieron que no es problema de viejos? Como se cree, los problemas de columna, me estoy poniendo viejo, la columna no. ¿Por qué? Porque donde más actividad hay y los discos están más turgentes y puede uno dañar más es cuando hace deporte, cuando trabaja en la edad activa, cuando nos golpeamos, cuando somos capaces de querer hacernos los héroes y vamos a los juegos raros de los parques de diversiones, hacemos crossfit, cualquier cosa, y sufrimos golpes también. Estamos en la etapa dinámica. Como el disco es turgente, cuando empieza a sufrir, que ahora vamos a ver la forma, puede dañar mucho más. En Europa, miren esto, no sé si se llega a ver, el 60 al 90% de la población padecerá trastornos dorsolumbares a lo largo de su vida. Ni hablemos de las cervicales, ¿no? Entre un 15 y un 42% padece actualmente algún tipo de trastorno dorsolumbar. Entonces, ¿saben por qué la columna también sufre? Porque estamos, ¿cómo? En dos patas. Y hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que nos haría esto. Permanentemente hacemos un esfuerzo por vencer la fuerza de gravedad, por sostener el cuerpo en dos patas. Es un precio que pagamos, lo pagan otras articulaciones también, pero la columna lo sufre, y lo sufre y mucho. Y además le sumamos las acciones laborales, con esta misma columna peleando contra la fuerza de gravedad, levantamos pesos mal, corremos algo. Los que hacen enfermería tienen que movilizar al 1, 2, 3, pasan al paciente y muchas veces el 3 llegó un segundito después que el otro, o el paciente que está anestesiado y pesa 150 kilos,
pesa más que 150 kilos en ese momento y hay que ver que no se le salga el suero y demás. Después en un taller mecánico, trabajan el mecánico dentro casi del motor, el otro que trabaja hacia arriba, es decir, siempre lo exigimos. Estas son 3 preguntas claves. Entonces, ¿la hernia de disco es verdaderamente la patología? ¿Es la enfermedad, la patología? Siempre, ¿qué opinan así, siempre, lo que se le venga a la mente? Siempre se habla de operar. No me quiero operar porque me da miedo, como si la operación fuese una opción. Y no es tan así. ¿Se puede prevenir? ¿Cómo prevenir una hernia de disco? Si me duele, prevenir, no. Sí, se puede, todo esto tiene respuesta. Acá tenemos la unidad funcional, donde acá vemos la articulación. ¿La ven ahí? Esa es la articulación que por deslizamiento es que me permite todos los movimientos combinados en columna. Y el anillo, acá ya ven que hay un núcleo, que ahí lo dice núcleo, y después ven un anillo que tiene varias láminas. Estos son ligamentos, ligan, unen para que no excursione por demás. Acá va a haber un ligamento anterior, acá adentro uno posterior, que fija porque las vértebras también necesitan medios de fijación. Acá, en la anterior, vieron una unidad funcional, 2 vértebras. Pero fíjense qué misterio. Vamos a esta. Supongamos que esas 2 que vimos son estas 2. Unidad funcional yo la llamé A. Esta vértebra, el disco, esta vértebra es una unidad funcional. Pero este fenómeno de la columna vertebral tiene algo. Esta vértebra inferior de esta unidad funcional es la vértebra superior de la siguiente, de la unidad B. Entonces, ¿dónde para? ¿Hay unidades funcionales separadas? No. Estamos ante un encadenado funcional. Por eso todas las curvas tienen que compensarse y todas están relacionadas entre sí. Y una patología en un lugar, sea cervical, dorsal o lumbar, va a influenciar. Una cosa típica, si tiene una hernia de disco o una protrusión discal lumbar, ¿por qué duele al bajar la cabeza? ¿Por qué duele al estornudar? Hay una unidad funcional. Ese encadenado funcional está basado en Del Pech, fue un estudioso de la fisiología articular y describió esto, que se entiende en otras cosas. Todo movimiento, bueno o malo, se transmite a la articulación de arriba y a las de abajo, o, según si quieren, a la siguiente, distal o proximal. ¿Por qué? Entiéndanlo acá. Si uno se fractura acá, ¿qué hacen? Le tienen que movilizar las siguientes articulaciones porque si no se mueven. En el resto del cuerpo se entendía, pero en columna no. Error, terrible error. Se miraba la estructura hasta hace unos años y no se miraba la función. Entonces tenemos el encadenado. Entonces acá tenemos un disco normal. El núcleo, ahora visto desde arriba, digamos. Este es el núcleo y este es el anillo fibroso. Esta es la médula y acá sale el nervio. Acá tenemos el anillo entero. Y para que provoque esto, que se rompa y salga, no pasa nunca de un lunes a un martes, ni siquiera de enero a febrero. El dolor aparece de un momento a otro, pero este deterioro es el resultado de un proceso gradual de deterioro del anillo, que tiene 12 o 13 láminas, que aunque no lo crean son fuertísimas, como las cubiertas de un auto. Para que las vaya horadando, pasa mucho tiempo, entonces ahí ya vayan grabando. ¿Por qué dije que se puede prevenir? Tenemos causas, desarreglos intervertebrales menores. Los desarreglos intervertebrales menores son las dolencias que tenemos que todavía no dañaron las estructuras. Sacamos radiografía, no vemos nada. Sacamos resonancia magnética, no sale nada. Pero me duele, me contracturo, me duele y perdí movilidad. Desarreglo vertebral menor. Si esto no se corrige, termina dañando, como dije, y ya el disco empiezan a dañar las estructuras, empiezan a dañar la carilla articular y empieza a haber inicios de artrosis. Otro invitado, que pasa con los años, pero puede empezar muy joven. Es decir, estas 2 están unidas. Esto sería como el puntapié que da esto. Y hay otras más severas que puede haber aplastamientos vertebrales, que se da por osteoporosis, caídas o traumatismos o accidentes,
y listesis, que son desplazamientos donde gracias a los ligamentos no se desplazan más de lo normal. Entonces tenemos mucho sufrimiento y después, bueno, infecciones, metástasis y demás. Las menores ya dije que no salen ni en radiografía. Entonces entiendan, cuando hay un síntoma, el cuerpo está hablando. Dejen de decir, estoy contracturada, bajen un cambio, estoy tensionado, haceme masajito, me tomo un tal cosa y se me pasa. No, ¿cuántas veces les va a avisar el cuerpo hasta que se forme lo otro? ¿Recién ahí van a consultar? No. Esta es una etapa preventiva y de detección precoz. Ya estamos previniendo las hernias de disco. Bueno, como les decía, dolor, contracturas, parestesias, que son hormigueos, cambio de sensibilidad, disminución de la movilidad articular. Un ejemplo claro, tortícolis. Me levanté, estaba nomás bien, no tengo ninguna lesión, hago así y me quedé duro. Para acá no giro, para acá sí. Eso en un segundo se puede solucionar. Desbloqueo la articulación esa chiquitita que está afectada con unas maniobras y pasó. Si lo dejo, el cuerpo se va a ir acomodando y desgasta con los años. Bueno, los fundamentos son los que hablamos, movimientos sucesivos, inadecuados, posturales, de acción, traumatismos, antiguos también, no solo recientes. De chico pudieron estar de acompañante en un vuelco de auto y no lo tienen en cuenta. Eso puede dejar disfunciones que a la larga se pagan con lesiones severas. El déficit de una unidad funcional se transmite, como les decía, a la de arriba, a la de abajo y no para. Es todo igual. Es todo así, es un encadenado dinámico. Entonces tenemos que los elementos disfuncionales generan fuerzas internas que inducen al disco a presionar sobre el anillo fibroso y lo van deteriorando. Así daña las láminas del anillo y hacen la protrusión, que es el globito, que cuando toca el nervio parece que ahí empieza todo, y la hernia es simplemente un fenómeno anatómico donde ya rompió la última telita, que significa que una sustancia de un espacio es capaz de pasar a otra. Eso no significa igual gravedad. Puede haber una protrusión con un dolor inaguantable y una hernia en el que puedo tener yo en este momento y estoy hablando con ustedes. Todo depende de la funcionalidad que le podamos dar. Entonces, si yo ya tengo esta pregunta, ¿es la patología discal, es primaria o secundaria? Yo creo que medio ya lo dije. No se hace una hernia de disco solo, es secundaria a un déficit funcional. Ahí está, son las consecuencias de disfunciones articulares raquídeas y el cuadro agudo es el evento. El volcán estaba, el día que tocó el nervio, creo que empezó, me parece, porque levanté el peso y ese día empezó el dolor. Y la hernia, se me hizo la hernia levantando al nene. No, esa fuerza mal hecha, ese final, fue la que detonó que toque el nervio, nada más. Estos son ejemplos que pongo para que lo entiendan. Las disfunciones vertebrales son para las hernias de disco lo que la osteoporosis son para las fracturas predisponentes o la hipertensión para los accidentes cerebrovasculares. Si entendemos esto, entendemos que la función es la determinante. La función hacia el órgano. Si funciona bien, llevo una vida sana, mejoro. Pero ¿qué pasa? La disfunción también hacia el órgano, si disfunción o deterioro. Acá tenemos, este es clarísimo, este esquema. Muchas veces vienen, señalo, me duele acá. Entonces hasta a veces se infiltra en esta zona, cuando en sí lo que tenemos es una irradiación neurálgica que viene desde esta zona, de D12L1, irradia hacia acá o a la cresta ilíaca. E inclusive hay dolores que vienen aquí. Si la lesión está acá, sí, entonces tenemos que puede ser ya lumbosacro. Y tenemos, por ejemplo, ahí sí, las clásicas ciatalgias, que según en la zona por donde se irradia, cuando el paciente nos cuenta, nosotros ya nos damos cuenta dónde está la lesión. Con el relato ya vemos si los estudios complementarios ratifican o no. El tratamiento, esto es lo clásico. Medicamentos, bloqueos y cirugía. Bloqueos son infiltraciones con un anestésico y un antiinflamatorio, generalmente corticoides. Lo único que hace, desinflama un poco, en el mejor de los casos calma un poco. Pero pregunto yo, si yo desinflamo nada más, ¿cambio la función, recupero la función? No. Entonces no es que está mal, es incompleto. Entonces es un coadyuvante. La kinesio clásica es muy buena,
pero es insuficiente para desbloquear y corregir toda la función. RPG, bueno, ya por lo menos desde afuera intenta elongar, cambiar, es dinámico, ya va mejor. El tratamiento funcionalista en base a terapias oscilatorias y de desbloqueo articular es el propuesto de primera línea para estos casos, aún en agudo. Se lo puede trabajar perfectamente el paciente en un grito. No es contraindicado para nada. Esto es lo que estamos dando ahora en posgrado en la Universidad de Buenos Aires. El tratamiento funcional. Este es el orden que estamos dando ahora. Hace unos minutos pensábamos que la patología del disco era un proceso local del disco. En este momento creo haber sido claro y haberles explicado que la patología discal es una consecuencia de una patología previa que puede ser corregida y la gente puede llegar a andar en bici, puede llegar a hacer deporte, puede ser un basquetbolista que vuelva, un oficinista, y el vago también puede volver a la vagancia si quiere. Se le puede curar tranquilamente la funcionalidad y controles futuros, nada más. Creo que el pantallazo para hablar de hernia de disco, la idea quedó. ¿Estamos? Entonces creo que ahora sí, gracias. Gracias. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos.